Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y una infinidad de redes sociales como todas las radios que se precien tenemos acá en Todos los Fuegos. Bien. Javi, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Daniel? Bien, hoy trajimos, hoy venimos como siempre con mucha pila. Con mucho material. Y mucho material. Dayana nos va a decir las redes sociales o coordenadas. Ahí vamos. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javi. Y buenas tardes a toda la audiencia. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 11 26 90 8496. Nos escuchan a través de AM740 o AM1570. En internet también nos pueden encontrar como radiorebelde.ar. Y en YouTube, bueno, pueden escucharnos y verlos a ustedes a través de @Radio Rebelde AM740. Nos siguen en nuestras redes, en Twitter o X, como @F_Fuegos. Y después también nos pueden seguir en Instagram y YouTube, nos encuentran como Todos los Fuegos Radio. Pero qué bien, estamos en todos lados. Nos estamos viendo, ¿no? Ahí en la pantalla. También estamos en la pantalla. Que nos escriban, nos manden comentarios, saludos, lo que les parezca, que siempre sumas de bienvenido. Bueno, hoy descansé un poco porque como editorial vamos a traer un artículo, una nota del periodista cordobés Mariano Sarabia. Uh-huh. Me gustó porque se enganchábamos bastante con el último editorial de la semana pasada. Entonces, para seguir en la misma línea del debate ideológico con el gobierno, bien, porque para mí la tarea fundamental de un programa de radio y en general de la militancia, de las agrupaciones políticas, es el debate de ideas con, bueno, la derecha recalcitrante que tenemos en el gobierno. Sí. Bueno, y hemos encontrado que Mariano Sarabia, periodista cordobés, nos dice que Milei estuvo en la Fundación Mediterránea, bien, base de la dictadura. Exacto, y usina de un montón de referentes, ¿no? Después, claro, por ejemplo, Domingo Cavallo, por mencionar a alguien, ¿no? Lo va a nombrar bastante acá. Muy bien. Y la titula, la nota, Mariano Sarabia, datos y más datos. Bueno. Hoy, vamos a poner el anteojo, que así vemos mejor. La nota es del miércoles pasado. Dice, hoy, miércoles 30 de octubre de 2024, llega Milei a Córdoba para participar de los festejos del aniversario de la Fundación Mediterránea. Aunque en realidad, hoy no es el cumpleaños de la Fundación Mediterránea, y nadie me supo decir por qué el festejo es hoy. ¿Será una nueva provocación o burla a esta fecha tan querida? Porque recordemos que el 30 de octubre de 1983 recuperamos la democracia, luego de 7 años de dictadura genocida, dice Sarabia. En realidad, la Fundación Mediterránea se creó el 6 de julio de 1977, ahí, al año de la dictadura. De la dictadura. Ese día, en el Colegio Nacional de Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba, habló el hombre que congregó a 33 empresarios cordobeses. Piero Astori, padre de la actual presidenta de la Fundación Mediterránea, dijo en ese momento: hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. Como siempre, estos se han creído que son los dueños de la Argentina y de la patria, cuando nunca transpiraron la camiseta y siempre usurparon el trabajo de los argentinos y de la lucha de los argentinos, porque la guerra de la independencia no la hicieron los oligarcas. Ah, no, por supuesto. La hizo el pueblo y algunos patriotas como San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, etc. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el proceso de reorganización nacional
mediante un diálogo constructivo. Constructivo para ello, mataron 30.000, ¿no es cierto? La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra respuesta afirmativa a la convocatoria. Fueron solícitos a la convocatoria de la dictadura. Clarito, ¿no? Dice Sarabia. La Fundación Mediterránea se creó a instancias de la dictadura genocida. Lo dicen ellos mismos. Y lo primero que hicieron fue ponerse a disposición de la política económica de la dictadura mediante un joven economista que trajeron de Harvard. Se llamaba Domingo Felipe Cavallo y creó el IERAL, un tanque de pensamiento que significa Instituto de Estudios Económicos sobre la realidad argentina y latinoamericana. Me suena ese joven. IERAL, ¿te suena? Economista. Domingo Sí. Felipe, sí. Cavallo, en representación de la Fundación Mediterránea, prestó importantes servicios a la dictadura en 3 ocasiones. A saber, en 1979 hizo trabajos sobre precios y tarifas para Guillermo Walter Klein, el segundo del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Me suena también. En 1981, ya con Roberto Viola como dictador y de la mano del general Liendo, Cavallo fue secretario técnico administrativo del Ministerio del Interior. En 1982 fue presidente del Banco Central de la República Argentina y la última contribución en nombre de la Fundación Mediterránea fue estatizar la deuda de empresas privadas. Va a ser la única vez que verás a neoliberales estatizar algo. Ya, estatizaron la deuda. La deuda de los privados. Lo único que podían estatizar. Nos la pasaron a nosotros. Los empresarios felices, muchos de ellos se asociaron a la Fundación Mediterránea en agradecimiento. En esta última trapisonda de la dictadura y de la Fundación Mediterránea, además de Cavallo, estuvo Carlos Melconian. También me suena, ¿eh? Hasta hace poco fue director del IERAL y fue expulsado por escándalos de acoso sexuales. Buen muchacho, el Melconian. Al Banco Central, Cavallo llegó de la mano del sanguinario Cristino Nicolaides, otro militar, ¿no es cierto? Otro muchacho recordable. Y el nexo fue el coronel Ernesto Di Pascuo, quien había sido director del Liceo Militar General Paz de Córdoba y luego gerente de la Fundación Mediterránea. Casualmente. Ahora titula Sarabia. Contra la universidad pública. La política económica de la dictadura, de la cual fue un sostén importante la Fundación Mediterránea, se ensañó con la universidad pública, tal como hace hoy Milei. Casualmente. Además de cesantías y expulsiones de centenares de profesores y estudiantes, se implementaron políticas de cupos, exámenes de ingreso y arancelamiento. El objetivo era sacar estudiantes. Y lo lograron. En 1977, año de creación de la Fundación Mediterránea, ingresaron a la Universidad Nacional de Córdoba el 60% menos de alumnos que el año anterior, menos de la mitad. A nivel nacional, en 1974 habían ingresado 130.000 estudiantes al sistema universitario y en 1977 ingresaron solo 43.000. Casi 90.000 estudiantes menos. Eso buscaban. Pero escucha bien este dato que es espeluznante. ¿Cómo desfinanciaron y desfinancian la universidad pública? Las continuidades que existen. En 1977, el presupuesto para las universidades públicas fue un 45% menos que el año anterior. En 2024, el presupuesto para las universidades públicas fue un 72% menos que el año anterior. Le ganaron a la dictadura.
Y dice Sarabia, en este rubro podemos decir que Milei es peor que Videla y Martínez de Oz. Ni hablemos de que el resto de las políticas económicas se parecen muchísimo, cosa que venimos diciendo acá, sobre todo en el último editorial. Apertura indiscriminada de las importaciones que destruyen la industria nacional y el trabajo argentino. Timba financiera basada en la especulación y la fuga de divisas. Endeudamiento sin límites y subordinación humillante al Fondo Monetario Internacional. La columna económica de hoy con Robelli va a ser sobre el endeudamiento sin límites, como bien dice acá Sarabia. El resultado de la dictadura y las políticas económicas de Cavallo y la Fundación Mediterránea fue que la deuda externa pasó de 7 a 43.000 millones de dólares. Un pequeño detalle, ¿no? Sí. Y se fundieron más de 20.000 pymes. Eso generó destrucción del aparato productivo, pérdida de soberanía política, desocupación, miseria y hambre. Igual que lo que está generando hoy la política económica de Milei. Sí. ¿Por qué? Porque el poder real, la verdadera casta, en Córdoba y en Argentina, se llama Fundación Mediterránea. Ahora sabés a qué vino Milei a Córdoba, el miércoles 30 de octubre de 2024. Bueno, van todas las medidas que toma este gobierno para el mismo lado. Y sí, charlamos hace unos programas de que ya iban por lo menos unas 10.000 pymes reventadas, quebradas, ¿no? Y ahí estamos hablando de todo lo que fue, ¿no? 20.000. 20.000 en el periodo de digamos que Milei lo está haciendo en tiempo récord. No llegamos ni al año, ¿no? Así que bueno, digo, para tomar nota de que no es casual todo lo que me decías, solo varían algunos numeritos, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Exactamente. Bueno, pero plata para los jubilados no hay. No. Plata para la obra pública no hay. No. Plata para las provincias no hay. Plata para puede haber algo, pero porque lo negocian de un modo muy específico, algunas ¿no? provincias. Para que levanten la manito para que no Claro, le volteen los pero gritos. en general el presupuesto en de las general no provincias está contemplado. está caído como el 40%. Ahora vamos a ver cuando venga con Horacio Rebelli, vamos a ver el número exacto. O sea que plata para todo lo que para la inversión productiva. No, para nada. No hay plata, es lo que más cayó casi el 90% cayó la inversión. Pero ¿sabe para qué hay plata? Hay plata para comprar armas, para meternos en una guerra que no es nuestra. Ha ratificado nuevamente Milei que es un aliado político e ideológico de Estados Unidos y de Israel, y también de Inglaterra, porque... Es que cuando mencionas esos dos, ahí está acoplado también, ¿no? También. No es casual. Es el tridente guerrerista de la OTAN, como lo hemos llamado acá. Bueno, y nuestro compañero e investigador, Carlos Po, compañero de Tandil, nos arrima algunos datos sobre la compra de armamento para meternos en una guerra que no es nuestra. Ahí viene el audio. Sí, viene el audio de... Buenas tardes a toda la audiencia del programa Todos los Fuegos que se emite por Radio Rebelde. Mientras la Fuerza Aérea Argentina se encuentra en pleno proceso de incorporación de sus cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, el gobierno de los Estados Unidos ha autorizado la posible venta del paquete de armamento para los Fighting Falcon. Así se desprende de una notificación del Departamento de Estado al Congreso yanqui, donde se notifica al cuerpo legislativo para el tratamiento y aprobación de la operación a través del programa Ventas Militares Extranjeras, FMS por su sigla en inglés. En base a lo publicado por la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad
DSCA, por su sigla en inglés, el gobierno argentino solicitó al de Estados Unidos la adquisición de un paquete de sostén logístico y de diversos armamentos para sus futuros cazas F-16A/B MLU adquiridos a Dinamarca. La publicación del Departamento de Estado norteamericano dio a conocer distintos detalles de la solicitud elevada por el gobierno argentino a fin de realizar el completamiento del sistema de armas F-16 para la Fuerza Aérea Argentina. El paquete solicitado costará al gobierno argentino 941 millones de dólares. Incluye la provisión de armamento aire-aire y aire-superficie guiado. Según se informa en la publicación, Lockheed Martin será el principal proveedor. El paquete autorizado comprende la venta de 36 misiles aire-aire, junto con 2 secciones guía. Respecto al armamento aire-tierra, este comprende la provisión de 102 bombas de propósito general de 500 libras, 50 bombas guiadas por láser y 112 espoletas programables. Además de armamento, se incluye la provisión de equipos asociados como radios tácticas, equipos de planeamiento de misión, espoletas inertes, equipos de apoyo terrestre para sistemas Link 16, como también componentes para los sistemas de protección de los F-16. Como suele ser en estos casos, el paquete también incluye soporte, entrenamiento y servicios asociados. Desde la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, en su informe al Congreso de la Nación, habían indicado, en referencia a las negociaciones y tratativas por el armamento de los aviones, que se preveía la firma de la Letter of Assist, LOA por su sigla en inglés, para el mes de octubre-noviembre. Por último, y en cuanto al cronograma de entregas de los F-16 a la Fuerza Aérea Argentina, el mismo informe detalló que las aeronaves comiencen a llegar a Argentina a partir de diciembre de 2024, avión entrenador, y se prevé el arribo en vuelo del resto de las aeronaves en grupos de 6 a partir de diciembre del 2025, añadiendo: el personal dedicado a la recepción, operación y mantenimiento de las aeronaves se encuentra al día de la fecha en proceso de capacitación. El programa de incorporación incluye las previsiones de sostenimiento del sistema de armas hasta el fin de su vida útil. Desde el Departamento de Estado yanqui señalaron que esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un importante aliado extra-OTAN, que es una fuerza de estabilidad política y progreso económico en América del Sur. Queda en claro que los aviones comprados y el armamento no están puestos en base al conflicto de soberanía que nuestro país sostiene con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por los territorios de Malvinas, las Islas Georgias, las Islas Sandwich y los mares adyacentes. Muy por el contrario, el gobierno de Javier Milei se subordina como aliado del eje yanqui anglo-sionista, subordinando los intereses nacionales a los intereses de esta poderosa alianza imperialista que conforman Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Argentina, desde la llegada de Milei al gobierno, se ha convertido en un peón del ajedrez globalista.
una pieza sacrificable en el contexto de una previsible tercera guerra mundial. Bueno, no son buenas noticias las que tenemos. No para nosotros, cuanto menos, ¿no? Sí. Digo, no sé, otros actores a nivel mundial, por lo menos del lado que nos están poniendo, pero... El sábado tuve una entrevista con compañeros de Brasil. Ajá. Me dijeron algo así como los argentinos o la Argentina está en la guerra. ¿Están ustedes en la guerra en Medio Oriente? Y sí. Y me dio cosa como argentino, porque la verdad no queremos esa guerra nosotros. No queremos, no nos interesa, no. Y es más, parte de nuestra población, que le hemos charlado aquí, ¿no? Tenemos conviviendo, ¿no? En paz en nuestro territorio desde hace décadas, digamos, tanto población que se define cultural o religiosamente, ¿no? Como judía, como también descendientes de países árabes, musulmanes, y acá conviven tranquilamente sin ningún problema y participan de la vida cultural, política, económica de nuestro país sin que haya mayor dificultad. Argentina nunca se metió en esos problemas y siempre abogó por apoyar la salida de una negociación no bélica, ¿no? En este conflicto que hay con el Estado de Israel y el no reconocimiento a Palestina, ¿no? El no otorgamiento del estatus de país a esos territorios, con todo el desastre que sabemos que está lamentablemente teniendo lugar, con miles de muertos, que volvemos también sobre algo que siempre se dice, que es que la retórica además parece como que todo este problema empezó hace un año y estamos hablando de décadas de usurpación, ¿no? De expulsión de una población, y digamos, Argentina en esto siempre ha tenido una posición a favor de una salida pacífica, negociada y de reconocimiento de dos estados, que es lo que corresponde, que aparte son cuestiones ya resueltas, incluso desde la creación de la creación del Estado de Israel, ¿no? Y este estado beligerante de la OTAN, y en particular de los tres países que venimos mencionando, es una posición guerrerista defensiva por el avance económico de Oriente, digamos, de los BRICS, y bueno, que no están solo en Oriente, sino en gran parte del mundo, que le están disputando la hegemonía económica a Estados Unidos y sus aliados. Y por cierto, la semana pasada tuvo lugar en Kazán, Rusia. Exacto, en la capital de Tatarstán, si mal no me equivoco. Sí, lo estoy diciendo bien, si no me corregirán quienes sepan bien de cómo se pronuncian esos lugares. Tuvo lugar una reunión general, una asamblea general de los BRICS, que ya sabemos que incluso ya son más que BRICS, porque incluyen muchos más países participantes, ¿no? Sabemos que inicialmente ahí estaban Brasil, China, Rusia, India, después se sumó Sudáfrica. Antes iba a entrar Argentina. Estaba Argentina, BRICSA, incluso se hablaba de BRICSA. Exactamente. Ahora es BRICS y un signito más, ¿no? Un plus, porque, por ejemplo, ahora ya tenemos como miembros plenos, ahí tenemos a Egipto, Irán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y sé que hay más gente dando vuelta también. Y ese lugar ya a nivel económico contempla y maneja a una cantidad de población en el mundo muy superior, ¿no? Solamente pensando en los mercados de China, India y Rusia nomás, ya con eso solo te estoy diciendo un montón, ni habla Brasil. Pero bueno, digamos, tuvo lugar esta reunión donde salió, básicamente ellos lo plantearon como que es un nuevo orden que proponen, que se basa en lo que ellos dicen la cooperación y el multilateralismo. De hecho, se creó un banco de los BRICS con la idea de poder, digamos, generar intercambios comerciales y negociaciones por fuera del patrón dólar, que es lo que hoy determina muchas cuestiones también a nivel de hegemonía política. Digamos, esta gente ya está jugando por fuera. Nosotros, como país, Argentina tenía ahí un lugar, una ventanita dispuesta, pero bueno, acá hay una insistencia en tratar de quedarnos por fuera de todo eso, pero digamos, se promulgó ahí como resultado de esta reunión, así vamos cerrando porque ya en breve estamos terminando esta primera parte, pero salió lo que se llama la declaración de Kazán, que estaría bueno después que le pegamos una leída, porque
también pasa esto, ¿no? Digamos, están pasando cambios, porque hay una crisis claramente de lo que eran los organismos internacionales, multilaterales, ¿no? Como el caso de la ONU, ¿no? Y todo eso, digamos, donde está en crisis absoluta porque hoy no resuelven nada, solamente hay que hablar para ver lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania y en otros lugares donde no han resuelto nada. Y por ejemplo acá de esta reunión que hubo se resolvió un conflicto, por ejemplo, que estaba latente entre China e India. De hecho, en pandemia, en el momento de pandemia hubo unas escaramuzas militares con unos tiroteos, incluso hubo algún que otro soldado muerto. Se han resuelto todos los problemas fronterizos que había en esos lugares, y de hecho no es casual que también la semana pasada se vio a Zelensky, el presidente de Ucrania, reunido pidiéndole por favor a Modi, ¿no? El primer ministro hindú, que estuvo ahí, que vean a ver cómo intervenir para ver si le pueden encontrar una vuelta a la salida de la guerra en Ucrania. De manera que ya está empezando a verse que hay un peso ahí que evidentemente del lado de Estados Unidos, de Occidente en general, no está viendo, ¿no? Porque ya está claro que Occidente, la OTAN, está perdiendo la guerra en Ucrania. Claramente está perdida. Está perdiendo la guerra. Entonces, bueno, así que esa es la situación que estamos viviendo. Nos vamos a la tanda y después volvemos con la columna política de Javi Rodríguez. Vamos. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los Domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740.
te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Entramos en la segunda media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y Javi Rodríguez. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Javi? ¿Están votando? Están votando, fíjate, justo estamos escuchando ahí una canción de Las Pelotas que se llama Capitán América porque precisamente un poco hablaba de eso, ¿no? De esa cultura del consumo, ¿no? Y de la ceguera, ¿no? Frente a este tipo de cuestiones más allá de todo. ¿Dónde estamos parados hoy? Porque, digamos, se vienen estas elecciones. Ahora mismo, mientras estamos acá charlando, estamos viendo que todos los medios están pendientes. Las elecciones formalmente son mañana, aunque hay gente que ya viene votando, gente que está en el exterior, gente que está en otros territorios de Estados Unidos, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? La potencia imperial también tiene presencia en todos lados. Y también una de esas barbaridades que tienen los yanquis, ¿no? Que es esta cosa de que se puede votar por email, por correo, por aplicaciones, bueno. Ya votaron, dicen, más o menos 7 millones y medio de personas, quizá un poco más. Pero bueno, se está empezando a definir algo que puede parecer rutinario y no lo es, ¿no? Porque bueno, de lo que se resuelva, y yo tengo la impresión, porque recordamos la anterior elección, ¿no? Que pasó cuando ganó Biden, bueno, el actual presidente senil de Estados Unidos, que hace rato no vemos, por cierto. Solo vemos a la vice, que es la candidata, digamos, oficial de los demócratas. Recordamos que cuando perdió Trump las anteriores elecciones, después hubo denuncias de que le robaban las elecciones, ¿no? Pedidos de impugnación, bueno, un montón de cosas que llevó incluso hasta un episodio del saqueo del Capitolio. Vos lo recordarás, sí, un montón de gente detenida. Algo increíble que uno supondría, ¿no? Como a ellos mismos les gusta pensar, ¿no? Que ese tipo de cosas pasan, entre comillas, en países barbáricos, tercermundistas y demás, y lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Y llevado adelante por esa gente más reaccionaria, además, ¿no? Los sectores de derecha, ¿no? Sectores evangelistas, ¿no? Los civilizados debe ser el país que más presidentes asesinados tiene. Entre otras cosas, ¿no? Además de la guerra civil. Y además de que es un país que fomenta golpes de Estado, ¿no? Dictaduras, ¿no? Más allá que ellos son los paladines de la democracia. Pero bueno, es eso, ¿no? La democracia. Yo digo presidentes de ellos mismos. Ah, sí, se han cargado. Y eso de lo que se reconoce y de lo que se sabe, ¿no? Porque yo estoy seguro que también debe haber más cosas ahí que, bueno, se nos escapan, ¿no? Negociados, acuerdos, ¿no? Bueno, se vienen esas elecciones y se viene una reconfiguración probablemente del mundo en breve. Y, bueno, acá nosotras en Argentina estamos teniendo, ¿no? A Javier Milei y este gobierno de la Libertad Avanza que venían hablando de las banderas de la libertad precisamente, haciéndose eco, ¿no? De esta idea de un capitalismo, ¿no? Que aparte levanta eso, ¿no? La idea de valores occidentales, liberales, libertarios, como les gusta decir a ellos, y que decían que venían contra esta idea de que vivimos una suerte de dictadura comunista y demás, enmascarada bajo el manto de la democracia. Pero bueno, mientras se dicen esas cosas, escuchamos por otro lado, igual después a lo que son los referentes concretos, específicos, ¿no? De estos muchachos, que ya sabemos que, digamos, de políticos obviamente vienen de otro lado, ¿no? Estamos hablando de grupos de influencers, stand-uperos, cosplayers y toda esa zaraza con la que, digamos, construyeron su espacio político. Yo te quería hacer escuchar brevemente al amigo Daniel Parisini, que para muchos no es conocido, pero sí es conocido su nombre de redes, ¿no? Que es el Gordo Dan, uno de los principales reaccionarios, ¿no? E influencers precisamente de todo el grupete que acompaña a Milei. Acordémonos que
son gente que habla de la libertad, ¿no? de la democracia y bla, bla, bla. Escuchamos el audio de este muchacho hablando de cómo se tiene que gestionar el Estado. A ver. Lo que siempre hablamos es, tenés en el Estado sobrevivientes, digamos, del kirchnerismo, del macrismo, de radicalismo, de administraciones anteriores y gente que labura de años, que literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Microgolpistas. Y como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner a los propios. Esto acá repito, hay que poner a los propios. Esta es mi visión, ¿eh? Hay que poner a los propios. Los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Y en ese sentido yo soy taxativo, digamos, tenés que poner a los tuyos. Gobernás, ponés a los tuyos. No estoy de todo en contra, digamos, del examen de ingreso y el tema ese, ¿viste? Para entrar a laburar al Estado. Sí, de idoneidad. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque de pronto vos metés a una persona a laburar el Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad, y te cumple con todos los requisitos y tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado. Entonces, por lo tanto, yo considero que no hay que tenerle miedo a las críticas, hay que poner a todos los propios, primero tienen que ser propios, por supuesto que tienen que ser idóneos, pero tienen que ser fundamentalmente propios y de confianza. Clarito, ¿no? Cambiar una casta por otra casta. Pero aparte, cuando se habla de libertad, y acá se está diciendo una suerte de examen de test de pureza ideológica, no importa si hay una formación, si hay una capacidad técnica, lo que sea, necesitas a esta gente. Yo recuerdo eso más parecido a una dictadura o algo por el estilo. Porque la idea del sistema democrático se supone que es que, bueno, está bien, vos ganás unas elecciones, pero digamos, después tenés que gobernar para todos, no para los tuyos, que yo recuerde, ¿no? Así sí. Es el mito de la democracia burguesa, según yo entiendo. Pero bueno, igual esto está llevando también a esta situación, ¿no? Que es que lo que tenemos es esto, ¿no? Un gobierno donde vos viste que toda la semana están renunciando funcionarios, secretarios, incluso ministros, y si no renuncian los vuelan. Yo tengo ahí un audio de uno de los primeros, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, de la época en que La Libertad Avanza todavía ni siquiera tenía a Milei como propio. Es más, este muchacho que se llama Eugenio Caselles es legislador por la ciudad, es legislador porteño, mejor dicho, desde 2019, que él, una de las cuestiones que plantea es que además de que es uno de los que le propuso a Milei lanzarse a la política en términos electorales, también es uno de los que le presentó, por ejemplo, a Santiago Caputo en su momento, al actual presidente. Habla de su desencanto, escuchamos este audio, habla de su desencanto, porque bueno, algo de esto me parece que empieza como a manifestarse, empieza a quedar un poco más clara la impronta autocrática de quien después habla de valores de la libertad, ¿no? Y demás. Dice que solo quedan aduladores en La Libertad Avanza y cuestiona duramente lo que viene pasando en ese partido, internas, puertas adentro, ¿no? Lo tengo en línea a Eugenio Caselles. ¿Cómo le va, Eugenio? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, usted como otros antes que hablaron aquí con nosotros, Sago en su momento, Paul Troni, bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Carlos Kikuchi, que fue uno de los fundadores, se apartan y cuestionan. ¿Qué es lo que están cuestionando puertas adentro de La Libertad Avanza? Primero, Carlos Kikuchi no fue fundador de nada. Carlos Kikuchi vino a un espacio político que ya se había consolidado con Milei, habían sacado 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, disculpe. Yo inicié este proyecto cuando Javier Milei vino a hablar en mi oficina y me di a 2 puntos y pude armar todo su equipo y etcétera, así que me siento que no es lo mismo, digo, lo de Carlos Kikuchi. Bueno, era un hombre más, no hace a la esencia. Pero es importante, digo, no es una crítica, ni muchísimo menos. Digo, para mí la política no es quién llegó primero, quién llegó después, quién sacó un beneficio o no, sino, digo, entender cómo es lo que uno está aportando, dónde uno aporta, qué es lo que pretende, qué discusión interna hay. ¿Usted de dónde viene? Yo provengo de, siempre de terceros espacios, ¿no? Me ingresé a la legislatura en principio por Roberto Labaña hace 5 años. Trabajé siempre con ellos.
y la verdad que fue un espacio donde yo me sentí muy cómodo. Principalmente por esto que te decía, para mí uno tiene que entender dónde aporta, por qué está en un espacio político. Digo, ¿no? Yo cuando empezamos, a eso te quería hacer hincapié, había una mesa de discusión, trabajábamos, intercambiábamos ideas. La verdad que eso me parecía valioso, porque eso es lo que hace que uno pertenezca o no pertenezca a un lugar, un espacio. Y hoy eso se ahogó. A ver, porque eso es interesante, porque muchos que sostienen lo mismo. En su momento Sago, Paultroni, también nos decían que no pueden debatirse a puertas adentro de la libertad. Bueno, justo le pisamos un cachito al momento de la entrevista, pero algo estaba diciendo, ¿no? De que ellos venían con esta idea de democracia, libertad, participación, libertad, bla, 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 y de repente algo que está pasando es que precisamente se va cerrando sobre sí mismo. Esto es algo de lo que está pasando, digamos, dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Hay básicamente dos grandes sujetos que son los que resuelven todo, que son Karina Milei y Santiago Caputo, y esta idea de gente que, digamos, inicialmente formó parte, como este muchacho, ojo, no lo estamos rescatando, ¿no? Porque por algo es eso que está ahí, ¿no? Pero a lo que voy es, se están devorando a sí mismos. Y en tiempo récord. Esto es impresionante. Por eso también uno es cuando entiende cómo precisamente, digamos, no es que hay una idea de tratar de aportar a construir políticamente a nivel social, sino que lo que se trata es más o menos mantener una mascarada de esta situación. Pero ¿qué pasó? Esta semana que pasó, hubo, como siempre suele haber, una votación en la ONU por el tema de lo que es el bloqueo, ¿no?, histórico a Cuba, donde históricamente estas votaciones las pierden hace décadas Estados Unidos, y en cada votación lo que se ve es que cada vez queda menos gente del lado de Estados Unidos, y como ya sabemos que Milei está feliz de estar ahí corriendo, ¿no?, como perrito faldero de lo que diga Estados Unidos, no importa quién está al mando. ¿Qué pasó? De los bueno, esto lo van a decir 187. Ahí está. A dos y una de los que votaron, y una abstención, que no recuerdo también. Moldavia. Pues Moldavia, o sea, con una gran presencia a nivel mundial, ¿no? Es un actor relevante. Salvo Estados Unidos e Israel, todos los demás votaron precisamente en contra de levantar las sanciones, que a esta altura ya están recontra fuera de tiempo, anquilosadas, han demostrado que no han solucionado nada, si el problema se suponía que era resolver, ¿no?, la naturaleza del gobierno cubano. Esto lo van a hablar seguro ahora los compañeros cuando hablan en el informe. Pero la cuestión es que Argentina, extrañamente, sorpresivamente o no, votó en contra del bloqueo. Eso significó que eyectasen inmediatamente a Diana Mondino, la canciller argentina, aunque hay un montón de relatos por detrás de que hablan de que esto fue y no fue una cama interna. Hay quien dice que el tipo que votó, que se supone que es este muchacho Lagorio, que era el representante argentino en la ONU, levantó la mano a favor de esto, pero el tipo no va a levantar la mano si no tiene un visto bueno. No se corta solo, en esos niveles nadie se corta solo. Por supuesto. Obviamente a toda esta gente ahora de repente los echaron, pero casualmente ya todos más o menos van a tener otros destinos bastante interesantes. Mientras tanto, bueno, pasó esto, ¿no? Después de esta votación, que Argentina se mostró ahí, ¿no?, como qué barbaridad lo que pasó, la fletaron a Diana Mondino en pésimos términos. Escuchamos brevemente al presidente hablando de una reflexión sobre lo que pasó con esto. Cuando vos ibas a los actos, había muchas banderas de Israel. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. ¿Te referís a la gente de Cancillería? Sí, exactamente, porque yo entiendo que ellos estén enamorados de la burocracia internacional y claro, viven una vida parasitaria y creen que 170, 200 tipos pueden manejarle la vida a 8.000 millones, y lo cual a mí me parece una locura. Pero bueno, eso es la agenda woke dentro de la Agenda 2030 o el Pacto 2045, que es avanzar sobre las libertades individuales, y que un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto
O sea, eso yo no lo voy a permitir. Entiendo que mucha gente de la Cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que les da, pero la verdad es que si quieren manejar un país, digo, que vayan y ganen las elecciones, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Por lo tanto, además, la política exterior la fija el presidente. Entonces, ¿cómo, digamos, o sea, la línea va a agarrar y va a sacar un comunicado en línea opuesta a lo que opina el presidente? Totalmente. Por lo tanto, digamos, todas esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, yo te diría, digamos, estoy para echarlos a todos. Además, yo creo que directamente son traidores a la patria. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerles pagar. Digo, vos no podés, o sea, la política exterior la fija el presidente. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece. No, digamos, o sea, si vos querés votar lo que te parece, digo, tenés que ganar las elecciones. Bueno, se escuchó una sarta de barbaridades, ¿no? Como que, por ejemplo, la política exterior de un país la determina al presidente. No, el poder está compuesto de 3, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? En un sistema republicano, democrático, y muchas cuestiones como esta, que son finas, de sintonía fina, se tienen que acordar en el Parlamento también, forma parte de negociación política. Por supuesto que el presidente puede tener la iniciativa, pero digamos, la cuestión de cómo se resuelve, vuelvo a decir, se gobierna para todo el país, no para un grupo, en particular no para el empresariado, ¿no? Como aparte es lo que sucede aquí. Y mientras se habla de libertad, no olvidemos que Argentina votó hace no pocas semanas el famoso en contra del Pacto del Futuro, que era una extensión que se proponía, ¿no? De la Agenda 2030, donde precisamente Estados Unidos, Israel y todo, la OTAN en grupo, todos sus amigos habían votado a favor de eso, y Argentina, que se proclama liberal libertaria, a favor de todo esto que se propone, votó en contra junto a Rusia, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Sudán y Nicaragua, que hasta donde yo recuerdo no es precisamente lo que el presidente considere muy democrático. Pero bueno, así están las consideraciones. Mientras estamos charlando, acabamos de ver acá por la pantalla que acaban de hacer jurar a Gerardo Wertheim, que es el nuevo canciller de Argentina, el que inmediatamente era el embajador argentino en Estados Unidos, un tipo que viene del mundo empresarial, que tiene un montón de puntas bastante oscuras, ¿no? Porque su familia es una de las más ricas de la Argentina, digamos, y no es precisamente porque sea un diplomático de carrera, sino porque es un tipo que viene de los negocios, y no sé si todos son muy limpios. Pero bueno, está ahí porque precisamente cuando Milei viajó en noviembre del año pasado a Estados Unidos, poco antes de asumir, es el que le pagó el avión. $250.000, el viajecito se lo pagó este amigo Wertheim, y bueno, qué casual, ahora precisamente va a ser el canciller de Argentina. Y por otro lado, Marisa Mondino, lejos de mostrarse indignada, Diana Mondino, Marisa Mondino, mirá lo que estoy diciendo, una cosa noventosa. ¿Qué pasó? En vez de mostrarse ofendida, enojada o algo por el estilo, salió a hacer un agradecimiento público y a estar dispuesta a asumir cualquier misión que le dé el presidente, y de hecho ya se está hablando de algún destino también para estar cubriendo eso. Y lo concreto, porque vamos cerrando, ya medio que estamos en la hora para que los compañeros de Cuba nos comenten precisamente un poco más sobre lo que pasó a nivel internacional con Cuba, con esta elección. Mañana, precisamente esto que estábamos diciendo al principio, ¿no? Son las elecciones en Estados Unidos. Hay 4 fórmulas presidenciales, más allá de que todo el mundo se acuerda solamente de los demócratas y republicanos. También hay un partido libertario de Estados Unidos, que obviamente saca 0, nada, y también hay un partido verde en Estados Unidos, pero bueno, está muy peleada la cosa. Allá en Estados Unidos ya sabes que el voto no es obligatorio. En las anteriores elecciones votó aproximadamente el 66% del personal, digamos, de la gente que estaba habilitada para votar, lo que fue un aumento a lo que históricamente suele ser, que está más cerca del 40%. Y como allá tienen colegio electoral, o sea, es una elección indirecta, suelen darse resultados medio confusos. No va a haber grandes cambios, en principio, según cómo se resuelva esto, más allá que te lo quieren plantear como que son 2 universos diferentes, pero digamos, el apoyo a Ucrania está presente de un modo u otro en ambos candidatos. Me refiero a Harris, a Kamala Harris de los demócratas, y bueno, y al propio Trump. En algún caso va a ser un poquito más directo que en otro, y lo mismo pasa para el problema palestino, ¿no?
Lo que sí queda claro es que, por ejemplo, Estados Unidos, en el caso de que llegase a ganar Donald Trump, aparentemente tomaría alguna posición un poco más, si se quiere, dura en relación a seguir cortando lo que hizo él en su momento, que fue dar de baja los tratados de libre comercio, mientras que aparentemente del sector demócrata buscaría potenciar un poquito más ese tipo de agenda. Pero fuera de eso, no hay grandes cambios en general. Bien, vamos a ver la esencia del problema de lo que de la votación. ¿Por qué está bloqueado Cuba y cuál es el papel que está jugando desde hace 60 años Estados Unidos? Y para eso escuchamos la palabra de Voces por Cuba con Alberto Mas. El mundo contra el bloqueo a Cuba. Por 32 veces consecutivas, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado contra el genocida bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica unilateralmente a Cuba desde hace 64 años. 187 a 2. La votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, contó con 187 votos a favor, la mayoría absoluta de las naciones, 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel, obvios, y una abstención, el pequeño país de Moldavia. No podemos naturalizar que Estados Unidos bloquea a Cuba desde hace más de 6 décadas, violando todas las normas y acuerdos internacionales que incluso están reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas. Un genocidio no se puede tomar como normal. No debemos asumir como natural que un país de más de 300 millones de personas decida cuál debe ser el destino de una isla de algo menos de 11 millones de habitantes, solo porque le muestra al mundo que una política distinta, pensando en el ser humano y poniéndolo en el centro de la acción, independiente y respetando la autodeterminación de los pueblos, es posible. Una asimetría imposible de disimular, una cantidad de población, territorio y PBI en consecuencia. El mundo globalizado pasó a tener una multilateralidad que condiciona el dominio económico y político de Estados Unidos. Y Cuba es el ejemplo de ello a solo 90 millas de sus costas. Innumerables discursos políticos norteamericanos afirman que el modelo adoptado por Cuba es inviable, que no tiene posibilidad de desarrollarse sustentablemente. Entonces, la pregunta es simple. ¿Por qué Estados Unidos no deja de bloquear a Cuba, no deja de atacarla, no deja de impedirle desarrollar normalmente sus relaciones comerciales internacionales y las inversiones extranjeras en su territorio? Así lo entendieron 187 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este miércoles 30 de octubre por 32ª vez. Las Naciones Unidas levantaron su voz para decir que se termine el genocida bloqueo sobre Cuba y se la saque de esa infame, ilógica y unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora Washington. Solo Estados Unidos e Israel se opusieron nuevamente. El imperio y su lobby económico unidos nuevamente para querer imponer el dominio y control sobre lo que históricamente la dirigencia norteamericana y sus capitales dominantes han considerado su patio trasero, siendo Cuba la primer trinchera de Latinoamérica para impedírselo. La resolución aprobada fue presentada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla bajo la denominación de necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. En el documento se expresó que entre marzo del 2023 y febrero del 2024 la isla perdió $5.056.800.000 debido a las medidas aplicadas por las sanciones norteamericanas. 189.800 millones más que en el informe anterior. Desde la aplicación de las sanciones unilaterales,
Cuba ha sufrido afectaciones superiores al billón, es decir, al millón de millones, 499.000 millones de dólares. Un claro intento de los gobiernos norteamericanos de asfixiar a la revolución cubana, que si no se hubiera producido, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de la isla podría haber crecido durante el año 2023 un 8%, lo que demuestra con total claridad que el bloqueo es un concreto y verdadero acto de guerra y es el principal motivo que impide el desarrollo y crecimiento sostenible e inclusivo que busca realizar Cuba. Cuba no está sola. Desde 1992 que se realizó la primera votación en Naciones Unidas repudiando el infame bloqueo, la comunidad internacional no dejó de rechazarlo. Pero estas resoluciones no son vinculantes. Estados Unidos hace oídos sordos, a pesar incluso de las voces que se levantan en su interior, para que termine esta acción, que incluso afecta al pueblo norteamericano, privándolo de tener, por ejemplo, los grandes avances tecnológicos en medicina que ha logrado la isla. Tengamos en cuenta que son miles los norteamericanos que podrían haber evitado tener amputaciones por el pie del diabético si hubieran tenido acceso al medicamento cubano, único en el mundo, y es cubano. No podemos naturalizar el crimen planificado de bloqueo a Cuba por parte de quienes han aplicado históricamente la doctrina Monroe contra nuestra América, cuyos únicos objetivos es destruir todo ejemplo que se oponga a su designio de expoliar nuestros recursos naturales y dominarnos políticamente, para que ese ejemplo que es Cuba no se repita, que no florezcan los pueblos con independencia. No podemos naturalizar el bloqueo más largo en el tiempo aplicado a una nación en toda la historia de la humanidad. Algunas cifras para poder determinar cómo influye el bloqueo en el pueblo cubano. 25 días de bloqueo equivalen al financiamiento para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año, 339 millones de dólares. 9 días equiparan lo requerido para importar el material gastable médico, algodón, gasas, jeringas, agujas, suturas, catéteres, etcétera, etcétera, y los reactivos necesarios para el Sistema Nacional de Salud durante un año, 129 millones de dólares. 21 horas de embargo es igual al costo de adquisición de la insulina necesaria para cubrir la demanda del país durante un año, 12 millones de dólares. 18 días son iguales al costo anual de mantenimiento del Sistema Electroenergético Nacional, 250 millones de dólares. 4 meses se corresponden al monto que se necesita para garantizar durante un año la entrega de la canasta familiar normada con los productos de primera necesidad alimentarios a la población. 1.600 millones de dólares. 38 horas alcanzan para cubrir la producción y la adquisición de las necesidades del sistema educativo durante un año. 21 millones. Y así podemos seguir. Y Cuba no está sola. Pero con eso solo no alcanza. Hay que actuar. Hay que actuar por Cuba, pero también por todos nosotros. Porque Cuba no da lo que le sobra. Cuba comparte lo que tiene. Y Cuba nos defiende a todos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.
¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. El viernes es el día de la conjura más rebelde de la radio. Conjura Rebelde, con Felipe Ficina, Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Escúchalos de 14 a 17 por Radio Rebelde, AM 740. Y aunque dicen caminos leones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo, un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Hola Horacio, ¿estamos en comunicación? Yo te escucho perfectamente y estoy escuchando atrás tuyo la canción Construcción. Cambiamos un poquito, pero me estaba buscando un tema y encontré esto y me gustó, de Daniel Biglietti, el uruguayo, del brasilero Chico Buarque, y la voz es de Flor Cosani, una cantante y pianista argentina más joven, actualmente es una mujer joven que nos deleita con este tema de gran profundidad. Gran profundidad, como todo lo que ha hecho Biglietti en su vida. Gran verdad. Le canta a un obrero de la construcción. Invitamos a que el que le interese la pueda escuchar completa. Chico Buarque de Holanda. Bien, Horacio. Este gobierno nos sigue endeudando, no tiene límite. ¿Qué le pasa a Milei y a su política? No tiene límite porque es el objetivo. El objetivo es endeudar. Nunca se investigó la deuda que nos dejó Macri. 100.000 millones de dólares. Estos, en 9 meses, 100.000 millones de dólares en 4 años. Estos 9 meses nos endeudaron por 90.000 millones de dólares. Lo dicen ellos. En diciembre a 370.000 millones de dólares y al 30 de septiembre 460.000. 90.000 millones de dólares. Estoy seguro que cuando se den los datos de octubre van a ser otros 10.000 millones de dólares más. Que hacen letras capitalizables, con lo cual suman monto, capital más interés. No, es todo un despropósito, pero lo hacen para que después de esa deuda cambiarla por lo más importante para ellos, el petróleo y el gas que tenemos. También les interesa el oro,
el litio, mineral de raros, agua potable, agua pesada, hierro, plata, cobre, todo. Pero que piden ahora fundamentalmente por el petróleo y el gas. La Argentina ya no es un país con petróleo, como decía Frondizi cuando nosotros éramos chicos, ahora es un país petrolero. Marcelo Mislin, que es el CEO de Pampa Energía, dijo que en 7 años la Argentina va a exportar más petróleo y gas que productos agropecuarios. Entonces, nos están endeudando para cambiar estos títulos de deuda, que es una deuda que crece exponencialmente, nada más que para cubrir los déficits y los agujeros de ellos. Estamos cubriendo la ganancia y los agujeros de ellos. La vez pasada contaba contigo que ya ganaron intereses hasta septiembre 80% en dólares. Vos fíjate que el tipo de cambio en el 2 de enero, que fue el primer día hábil, el tipo de cambio oficial estaba a 840 pesos y ahora está a 1.000 pesos. Y el contado con liqui estaba a 977 pesos y ahora está a 1.225. O sea, te das cuenta que aumentaron los tipos de cambio alrededor de un 20%, 20, 22%, que fue lo que aumentó el tipo de cambio, y la inflación aumentó más medido por IPC, índice de precio al consumidor, el acumulado de los primeros 9 meses de 101,6%. Ganan 80% en dólares y acrecientan la deuda un 80%, por eso tenemos esta deuda de 90.000 millones de dólares. Sé que es pesado todos estos números, pero tenemos que darnos cuenta que están inflando la deuda con los propios intereses que se le ajuste por inflación. Ajustan por inflación, aumentan la deuda, se hace impagable, entonces bueno, como no la podés pagar, hasta ahora estamos pagando los intereses, como no la podés pagar, quiero vaca muerta, quiero Palermaiche, no van a pedir todo, y se van a quedar con todo, van a ir al RIGI. Acá hay una diferencia de tiempo, decime si hasta acá se comprende lo que estoy tratando de decir. Sí, que la deuda crece, y entonces cada vez se van a apropiar de más recursos naturales. Exactamente, cambian la deuda que es una ficción, porque todo nace por una deuda de Macri que jamás se investigó, que benefició a grandes empresas, y acá la benefician con los intereses o los intereses. Vos no podés aumentar la deuda en 90.000 millones de dólares en un mes como la aumentaron. ¿Por qué la aumentaron? Porque hacen esta desfase entre el tipo de cambio y la inflación. Ahí ganan 80% en dólares, trajeron 22.000 millones de dólares y ya han ganado 17.000 millones de dólares solamente de interés. Vos te cuenta el grado de locura que estamos viviendo. No podemos seguir con este grado de locura. Y sin embargo, nadie le dice nada y siguen avanzando impunemente porque los grandes medios están también detrás de ellos. Una prueba que los grandes medios están detrás de ellos, que tanto Clarín como La Nación han colocado obligaciones negociables en dólares. O sea que están aceptando que el dólar va a crecer menos que la inflación. Ellos pueden aumentar el precio de su producto, de su publicidad. Clarín te mata con la publicidad cuando vas a... El diario es pura publicidad. Y la página de internet también es pura publicidad. Con la publicidad, con la página del diario, te mata con todos los precios que crece más la inflación que el dólar. Entonces ellos se pueden endeudar en dólares, como están endeudándose. Han colocado obligaciones negociables en el mes de octubre solamente por 1.000 millones de dólares. O sea, tomaron deuda en dólares a 3-4 años de vencimiento. Ahora, Horacio, vemos que esto... Sí. Si no, termina. No, con lo que vemos que con esto va para largo. O sea, ganan apuestas al carry trade. Traen dólares, cambian por pesos, ajustan por inflación y ganan fortuna. Y encima las empresas que necesitan dólares, porque por ejemplo el caso Clarín está compitiendo con el 5G, con Claro, con Slim, necesita dólares para financiarse, se endeudan en dólares, convencidos todos que 4 o 5 años más va a durar esta ficción del dólar que crece menos que la inflación. Ahora, Horacio, este crecimiento sostenido de la deuda y cada vez más rápido, va a llegar un momento que a mí me da la impresión que los recursos naturales, el petróleo, el gas, el litio, las tierras raras, el oro, los productos del campo, no van a alcanzar porque ya la deuda ha equiparado al Producto Bruto de un año. Yo creo que esto lleva a una pérdida a corto plazo de la soberanía, incluso de desprendimiento de partes del territorio nacional. Y es el riesgo, por supuesto es el riesgo. De hecho, provincias que se manejan en forma autónoma, Río Negro,
que otras provincias se comunican en forma auténtica, lo que ha hecho reunido con el INVAP, aprovechando el RIGI, convirtiendo en sociedad anónima. Entonces, sí, hay provincias que manejan, mientras se subordine al capital financiero internacional, se puede manejar como si fueran un país independiente. Creo que están haciendo, sí. El riego está latente. Van a agarrar, lo van a vivir por zona, la pampa húmeda para el producto agropecuario, que no les interesa, porque una prueba clara que no nos interesa es, el gobierno sacó la semana pasada un decreto, porque todo lo maneja por decreto, el decreto 969 del 24, que crea un régimen de reparación federal. Este régimen de reparación federal es para la extinción de obligaciones recíprocas. ¿Qué pasó? Hay 13 provincias que tienen sistema previsional propio. Todas las demás provincias, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, la provincia de Rioja, han cedido el sistema previsional al ANSES. Son jubilados nacionales. Pero hay 13 provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de La Pampa, la provincia de Córdoba, que tienen su propio sistema previsional. El acuerdo que hizo Cavallo, el Pacto Federal 2, cuando fue la transferencia de las cajas previsionales a la Nación, fue que las provincias que se quedaban, la Nación le iba a dar un subsidio para pagarle parte de los jubilados, porque somos todos ciudadanos argentinos. Bueno, este gobierno cumple mal, no le ha girado ni siquiera la cuarta parte de lo que le corresponde si bien es cierto que no es una coparticipación automática, si lo comparás con el año pasado, la cuarta parte de lo que tiró al sistema previsional, a las transferencias previsionales a las 13 provincias, es la cuarta parte de lo que le giró el año pasado. Las provincias se quejan, reclaman, han hecho presentaciones ante la justicia, porque tienen un derecho adquirido, es un pacto que se firmó con Cavallo, el Pacto Federal 2, que se firmó en el año 1993. Bueno, han hecho reclamos ante la justicia, y la justicia en algún momento dado le va a tener que dar la razón. Por eso sacaron este decreto. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque le debe plata a la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe no le arregla dos rutas nacionales. La ruta en realidad es una ruta nacional, la 11 es la ruta nacional en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de Rosario. En esos 70 kilómetros están las 31 terminales del Puerto Rosario, que es el mayor exportador de productos agro y agroindustriales del mundo. La Argentina es el tercer exportador de alimentos y forrajes en el mundo, el tercer exportador. Primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero nosotros, del mundo. Después viene Francia, viene Alemania, pero mucho después. Del mundo somos y el Puerto Rosario es donde más se exporta, después le sigue el de New Orleans y después el de Santos, pero Estados Unidos tiene 10 puertos importantes, pero no tiene uno tan grande como tenemos nosotros Rosario. No le mantiene la ruta está hecho un desastre por los camiones. Le pide Puyaro, el gobernador de Santa Fe, le pide que le cedan las rutas y que le ceda la circunvalación Roldán. Para entrar a la ciudad de Rosario hay un circuito, vos que has ido varias veces en Rosario sabés que es así, que hay un circuito para entrar a la ciudad de Rosario y entrar y pasar de sur a norte sin pasar por la ciudad de Rosario. Bueno, sí. Estas dos cosas pide que lo van a pagar ellos, entonces la Nación le va a ceder a cambio de la deuda que tiene la Nación con el sistema previsional. Ajá. Para que veas lo perversos que son, o sea, algo ellos tienen que cumplir por un pacto firmado, porque hay una continuidad jurídica entre el gobierno de Menem y los demás gobiernos. Así como cumplimos la continuidad jurídica de la deuda, también tenemos que cumplir la continuidad jurídica con las provincias, que la Nación se comprometió a ayudarle a solventar las cajas previsionales cuando se quedaron con las cajas previsionales. Este gobierno no lo hace, es el primero que no lo hace. Todo lo ha respetado, por ahí con algún atraso alguna vez, pero lo han cumplido. Tarde o temprano, cuando fue el 2001, 2002, hubo algunos atrasos, pero después se resarcieron y cumplieron con creces con la diferencia. Este gobierno impunemente le gira mucho menos de lo que le tiene que girar y encima le dice, bueno, mira, si vos por la de juicio no te lo voy a pagar nunca, te doy la provincia, te doy la ruta para que la mantengas vos. ¿Y por qué no tiene que ser Puyaro? Porque de esa manera puede hacer que el sector agropecuario vayan los camiones y no tengan tantos trastornos para llegar al Puerto Rosario. O sea, que no le interesa ni siquiera la exportación agropecuaria. Ahora yo te digo una cosa, es para psicólogo social. La mesa de enlace compuesta por Coninagro, la Federación Agraria, la CRA, la Sociedad Rural, lo sigue aplaudiendo a Milei. Milei, ya lo que dijo Auxili, lo leí ayer, no lo podía creer. Auxili reconoce que por el atraso cambiario van a viajar turistas argentinos por el mundo. Van a ir a Barcelona, a Londres, a Brasil, a Punta del Este le sale la mitad de barato que Mar del Plata. El alquiler en Punta del Este le sale la mitad de barato que Mar del Plata. Van a ir a esos lugares
y calcula que va a ser entre 1.300 a 1.600 millones de dólares por mes en todo el verano, diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno. Esa plata, ¿sabes quién la pone? El agro, porque es la liquidación de la cosecha fina. La liquidación de la cosecha fina lo dice Bautista al Fondo Monetario, no es que me lo dice a mí, se lo dice al Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, pero tienen que evaluar, ahora se le va bueno, pero la demanda turista la vamos a cubrir con las exportaciones agropecuarias, para que vea el grado de locura, o sea, hay una transferencia de ingresos, en vez de acrecentar las reservas internacionales para respaldar nuestra economía, no, lo que hace es pagarle a los ricos que se quieren ir de viaje al exterior, a los sectores más ricos de la sociedad que se quieren ir de viaje al exterior y pagarle la mitad. El campo, estos idiotas, porque con perdón de que tienen esa enfermedad, estos enfermos, estos débiles mentales, los tienen a permiso a Milei se le burla en la cara. Milei no, en realidad el poder imperial, se le brilla en la cara y le saca la plata a ellos, así como le saca a la clase media los dólares para que lleguen a fin de mes, para que puedan llegar a fin de mes tienen que vender dólares, así le saca ahora el campo para pagarle a un sector social que va a viajar por el mundo porque son los nuevos ricos de este planeta. Horacio Robelli, te agradecemos tu participación activa como siempre en todos los fuegos por AM740 Radio Rebelde. Al contrario, sabés que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a saltar a Perú. De Argentina nos vamos a Perú porque acá tenemos la visita, acá en el piso de la radio, de un amigo, un compañero, militante joven, Aarón, militante del Frente Anticolonial del Perú. Aarón, contanos un poco a nosotros, a la audiencia, cómo surgió esta agrupación Frente Anticolonial, hace poquito, un par de años. Así es, Daniel, hace 2 años ya. Gracias por la invitación. El Frente Anticolonial nace como un colectivo que reúne activistas, artistas, músicos, poetas, escritores, para abocarnos en la concientización de abandonar prácticas coloniales que arrastramos en nuestra sociedad. El 4 de noviembre del 2022, decidimos unirnos en esfuerzo, en trabajos, y coincidió que al mes de fundado este frente se da el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, que fue elegido por voluntad popular en Perú. Él tuvo poco más de 1 año en el gobierno. En ese año tuvo 4 o 5 intentos de vacancia por parte del Congreso, de una mayoría de derecha o extrema derecha, y finalmente lo lograron hacer el 7 de diciembre del 2022. Entonces, este colectivo, este Frente Anticolonial, tuvo que volcar su trabajo hacia la organización popular encaminada a liderar las protestas que se desarrollaban en todo el país de forma espontánea. Entonces, un poco el trabajo artístico y de difusión fue cambiando por el activismo y el trabajo político y trabajo de base y organización de los frentes de lucha, primeras líneas de protestas, de marchas y de primeros auxilios. Convocamos muchas brigadas de primeros auxilios. O sea que es una organización que cubre distintos frentes de actividad y de lucha. Sí, resulta que en las manifestaciones hubo mucha violencia por parte del Estado peruano, que además convocó a militares. Esto provocó que muchas personas mayores de edad, menores de edad, fueran asesinados, muchos quedaron parapléjicos, inválidos, muchas personas también terminaban bastante lesionadas tan solo por manifestarse en las calles. Entonces era necesario la convocatoria a brigadas de primeros auxilios, paramédicos, doctores que voluntariamente se hacían presentes en las calles para sostener y recurrir a las personas que querían ejercer su derecho a protesta. Después de prácticamente 2 años de dictadura, no sé cómo la califican esta dictadura. Sí, tenemos un gobierno de facto, es una dictadura donde está una presidenta que tiene un perfil psicótico, psicópata, y detrás de ella hay un grupo de poder que está dirigiendo
la organización y la forma como debe legislarse para favorecer a los grupos de poder económico, en perjuicio de los trabajadores, en perjuicio del sistema de salud gratuito y en perjuicio de uno de los servicios más básicos y principales que debemos de tener por parte del Estado, que es el servicio de agua, que lo menciono porque me llama la atención mucho que aquí en Argentina hay cierta pasividad y paciencia respecto al uso del agua. Es la segunda vez que vengo a Buenos Aires y veo que en los restaurantes, hoteles, hostels, hay un desperdicio de agua total, y una muestra del gobierno neoliberal que tenemos en Perú es que el agua es carísima. Claro. Una familia en promedio en Perú paga el equivalente a $80, una familia de 4 personas, $80 mensual. Sí. Entiendo que es algo de 87,000 pesos argentinos. Sí, más o menos. Eso es una locura. Sí, sí. Entonces, eso es una muestra de cómo se han iniciado la privatización de los recursos en mi país. Bueno, viniendo un poco más para la actualidad, ¿qué nos podés contar de que va a haber una invasión militar en el Perú? No, exagero un poco, pero para que nos cuente un poco lo que está pasando. Sí, corriendo. Bueno, tenemos una cumbre que se realiza en Perú, llamada APEC, que es un foro económico que se va a realizar durante una semana, que reúne a economías de 21 países, con el fin de, según ellos, promover mejores oportunidades de negocios laborales e intercambio de materias. Según ellos, porque es evidente que este tipo de cumbres son dirigidas a concertar precios, a concertar negocios, ¿no? negocios que solo favorecen a los grupos empresariales que dominan y controlan las materias primas, sobre todo en los países exportadores de commodities como Perú, ¿no? Que exporta una gran cantidad de minerales. Esta cumbre tiene lugar en la capital durante una semana, y ha ocurrido algo insólito, que el gobierno de Dina Boluarte ha pedido al Congreso de forma insólita que le dé autorización para el ingreso de tropas militares norteamericanas con armas de guerra. ¿Y eso para qué? Si se supone que esto va a ser una simple cumbre ¿no? En buenos términos, ¿no? Digo, en términos pacíficos. Por supuesto, es una cumbre que ya se ha realizado anteriormente en Perú también. Bueno, no es la primera vez que militares ingresan a nuestro país, pero lo han hecho bajo la modalidad de la delegación de seguridad de cada uno de los países. Pero un contingente de esta magnitud, 600 militares con tanquetas, portaaviones, avionetas, ametralladoras... Todo ese armamento. Es armamento de guerra. E incluso esto suena a un mensaje amarillista o tendencioso cuando lo ves en redes, pero el decreto que ha solicitado el Poder Ejecutivo para que el Congreso lo apruebe, y dicho sea de paso, ya lo aprobó en forma inmediata, tiene este título: autorización de ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América con armas de guerra. 600 militares, 2 aviones, 4 helicópteros, 4 aviones de alerta temprana, 4 tanques, 160 fusiles M4, 20 pistolas Beretta, 36, en fin. Bueno, sí, todo el equipamiento. Sí. Esto es una base militar portátil. Aparte de una violación a la soberanía. Totalmente. peruana. Ahora, yo me pregunto, Perú, más allá de que sean buenos o malos, ¿no tiene fuerzas de seguridad, fuerzas armadas? ¿Por qué recurren a Estados Unidos? La respuesta a tu pregunta, Daniel, es la inoperatividad y la inseguridad que tenemos en nuestro país por la inacción del gobierno. Este gobierno, que está liderado por el crimen organizado, se ha dedicado desde que ingresó Dina Boluarte a vender nuestros recursos o tratar de privatizarlos, a cambiar las leyes en favor de los grupos agroexportadores y a los grupos mineros. No ha tenido una sola normativa dirigida a la seguridad ciudadana. Lo que hay es un aproximado de 4 asesinatos diarios en la capital de Perú. Hay extorsiones a los microempresarios, hay extorsiones a colegios. Han asesinado a 2 profesores hace poco en la puerta del colegio.
lo que ha ocasionado que la gente se indigne y salga a las calles a protestar. Ha buscado una respuesta del Congreso y el Congreso les ha cerrado las puertas. No ha habido respuesta, por lo cual se ha convocado los gremios populares, sindicales, barriales, organizaciones culturales, estudiantiles. Nos hemos hecho presentes en una reunión general nacional y hemos convocado a un paro nacional el 13, 14 y 15 de noviembre, es decir, en pleno APEC. Lo que ha generado es una respuesta del gobierno, pero no una respuesta hacia solucionar los problemas que nos atacan, hacia el sicariato, extorsión y violación de derechos humanos. No, la respuesta del gobierno ha sido la siguiente. El vocero presidencial ha salido hace unos días en televisión abierta a amenazar con la siguiente enunciado: cualquiera que convoque a una movilización en los días de la cumbre económica de la PEC será considerado como traidor a la patria. La huelga que está llamada y la reunión de la PEC, ¿coinciden en el tiempo? ¿Qué diferencia de días hay? Coincide parcialmente. El APEC inicia el 10 de noviembre, del 10 al 16, y el paro es del 13 al 15. Van a ser considerado ilegal el paro, por lo que al parecer, y además van a ser traidores a la patria. Según lo que dice este impresentable del vocero de Palacio de Gobierno, van a ser considerados traidores a la patria. Lo grave de esto es que la traición a la patria es una de las penas más graves que tiene el Código Penal peruano, que va desde los 25 años a la cadena perpetua. Entonces es insólito que el gobierno considere traidores a la patria a quienes ejercen su derecho constitucional de protesta, pero no se considera traidores a los que permiten el ingreso de 600 militares estadounidenses con tanques de guerra. Es una locura, es insólito. Nunca se ha dado en la historia del Perú, en la historia republicana, y esto es un terrible precedente para que en estos 2 años que quedan, lamentablemente, de este gobierno de facto neoliberal, se presente una situación similar, que ingresen nuevamente tropas extranjeras con el pretexto de cuidar algún tipo de cumbre económica en nuestro país. Es un terrible precedente. Gracias a Aarón, militante del Frente Anticolonial, por tu esclarecedor informe. Gracias a ti, Daniel. Bueno, estamos en la hora. Nos vamos a la tandita de las 1:30 y luego volvemos con A Dos Orillas y la voz siempre entusiasta de Silvia Visconti. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Los números de Perón, el Perón económico. Hay una economía peronista, que no es keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Los números de Perón, con la conducción de Omar Seijo. Escúchalo los viernes a las 13 en Radio Rebelde. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú.
Conducción rotativa: Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busot. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salombre y sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. Bueno, estamos en el aire, la última media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, a dos orillas con Silvia Visconti. ¿Qué nos traes hoy, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes al compañero de Perú, Aarón, allí en la pantalla, y a la audiencia de Todos los Fuegos. Hoy voy a volver a ocuparme de los movimientos juveniles y estudiantiles en la década del 60, ingresando a uno de los acontecimientos tal vez de los más relevantes desde el punto de vista del conocimiento de la población en general, que es el llamado Mayo Francés. Esta serie de protestas que se iniciaron en el marco estudiantil de la Universidad de Nanterre, desde donde se expandió después hacia la Sorbona, y bueno, y a este movimiento estudiantil inicial se le unieron después grupos de obreros industriales, sindicatos y también el Partido Comunista Francés durante algún periodo. En marzo de 1968, en Nanterre, que en realidad es una universidad periférica que está ubicada más o menos a unos 11 kilómetros de París y en el corazón de un barrio obrero, ¿verdad? Bueno, en respuesta al arresto de manifestantes que se oponían a la guerra de Vietnam, un grupo de estudiantes tomó la torre central de la universidad y presentó una especie de petitorio que incluía tanto aspectos de reformas educativas como también transformaciones y digamos, denuncias a nivel político. Ese fue el nacimiento del movimiento 22 de marzo, que fue el movimiento liderado por Daniel Cohn-Bendit y Serge Juliet, digamos, los dos líderes más importantes del Mayo francés. Y bueno, en realidad esto se debió a que el rector de Nanterre decidió cerrar el establecimiento y sancionar disciplinariamente a los estudiantes que participaban, digamos, de esta movilización. Entonces, ante estos hechos, los jóvenes van a trasladar la protesta desde Nanterre hacia la Sorbona, que era la universidad cercana, digamos, y la universidad madre. Bueno, y de ahí pasó a las calles parisinas, como sabemos, y bueno, los jóvenes trasladaron entonces esta manifestación a París, y para el 6 de mayo París era ya un hervidero, ¿verdad? Todas las calles de París empezaban a tener estas movilizaciones de todos los estudiantes. Más de 400 estudiantes se encontraban ocupando la Sorbona ese 6 de mayo del 68, y otros tantos estaban alrededor de la universidad, que lo que estaban haciendo era resistir de alguna manera la entrada de la policía a la institución. El presidente, que era nada menos que Charles de Gaulle, declaró entonces el estado de sitio, y esto hizo que los choques con las fuerzas de seguridad se tornaran más violentos, como sucede siempre que aparecen las fuerzas de seguridad. El 10 de mayo, al anochecer, el barrio latino estalló en barricadas. Las fuerzas especiales de la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron en forma muy violenta, y los estudiantes respondieron con los adoquines, que se convirtieron en el ícono de aquellas revueltas, ¿verdad? Aquello de que debajo de los adoquines está la playa, que fue una de las consignas
del Mayo francés. Las centrales obreras y sindicales, que se habían mantenido al margen hasta el 13 de mayo, van a convocar en esa fecha a una huelga general. Y esto trajo como resultado la mayor revuelta estudiantil, pero también la mayor huelga general de la historia de Francia, secundada por más de 9 millones de trabajadores. Una cifra tremenda. Ahora, ¿cuál es el contexto que ameritó esta importantísima movilización en Francia que marcó los 60 y que puso en vilo al gobierno francés? Bueno, en 1968, Francia vive el término de una especie de década de prosperidad económica y empiezan a aparecer los síntomas de deterioro económico. El número de desempleados aumentaba. A comienzos del 68 se considera que había alrededor de 500.000 desocupados, una cifra muy importante. La crisis industrial amenazaba entonces a muchos de los sectores. Más de 2 millones de trabajadores cobraban el salario mínimo y se sentían que esa especie de prosperidad económica que había existido no los había tocado, no los había alcanzado. Eso, por supuesto, que ameritaba una fuerte oposición de estos sectores. Los sueldos, además, empezaban a bajar, crecía la preocupación por las condiciones de trabajo que también empeoraban. Y bueno, en las afueras de las grandes ciudades, ya desde la década del 50, se habían ido generando asentamientos informales. El más poblado era precisamente el de Nanterre, donde había unas 14.000 personas aproximadamente, habitantes, en 1965. Y en esos territorios ocupados de Nanterre, en esa zona en donde se habían producido estos barrios irregulares, estaba la universidad de la que iba a surgir estos primeros movimientos contestatarios estudiantiles. El movimiento obrero experimentó también en esos años de la década del 60 un cierto alejamiento de las direcciones sindicales mayoritarias. Empezaron a aparecer lo que se llamaron huelgas salvajes, es decir, huelgas que no respetaban las posiciones más o menos acuerdistas de las direcciones sindicales. Desde 1961 se van a suceder huelgas violentas, ocupaciones de fábricas, en muchas ocasiones de forma más o menos espontánea y, como decíamos, contra los acuerdos de la dirigencia sindical. En 1963 se realizó una huelga violenta de los mineros en las que se rechazaron los acuerdos a los que había llegado el sindicato. En 1964 hubo huelgas en los astilleros de Nantes y de los obreros de la fábrica Renault. Estos obreros hicieron una gran huelga bajo la consigna "Queremos tiempo para vivir". A fines de 1967 y comienzo del 68 hubo también huelgas de obreros del grupo químico Rodiaceta, y en Caen hubo también movilizaciones en las que participaron y huelgas en las que participaron obreros, agricultores y estudiantes, y allí se produjeron en los enfrentamientos con la policía más de 200 heridos. Estas fueron las primeras huelgas desde 1936 en las que los obreros ocuparon lugares de trabajo, es decir, lo que fue toda una novedad en esa época. A esta situación hay que sumarle el desarrollo de una concepción antiimperialista y anticolonialista que estuvo vinculada con las guerras de Indochina, pero también con la guerra de Argelia. Esto desató, además, una fuerte represión en Francia contra aquellos que protestaban que habían protestado o protestaban por estas guerras coloniales. Por ejemplo, en 1961, una movilización pacífica de argelinos en París terminó con 200 muertos. 200 muertos, ¿no? 200 muertos. Está borrado eso. Eso fue borrado porque la prensa en su momento lo ocultó y, digamos, recién la investigación histórica posterior sacó a luz estas muertes. Incluso se pensó tirar estos cadáveres al río.
para ocultarlo más, ¿verdad? En su momento salió a luz, luego quedó opacado porque la prensa hizo un verdadero silencio sobre este tema. Estas fueron entonces digamos, un poco la situación, ¿verdad?, que se dio, pero en febrero de 1962 también una manifestación convocada por el Partido Comunista Francés y la Confederación General de Trabajadores, con estos mismos temas, también se produjeron allí 9 muertos. Este tipo de episodios fueron generando una polarización en la sociedad francesa. Varios grupos estudiantiles que organizaron importantes movilizaciones antiimperialistas antes de 1968 se fueron desplazando cada vez más hacia la izquierda en el contexto de oposición a estas guerras, a la guerra de Argelia y a la guerra de Vietnam. También, a raíz de la guerra de Argelia, surgieron importantes movimientos ultraderechistas en Francia, como la OAS, Organización del Ejército Secreto, por sus siglas en francés, y los grupos Occident, Orden Nuevo y la Joven Nación, y la derechista Federación Nacional de Estudiantes de Francia. Estos movimientos se enfrentaron durante toda la década del 60. Estos movimientos de derecha con movimientos estudiantiles y obreros de izquierda, tanto en las universidades como en las calles de las principales ciudades. El desarrollo de la revolución cultural en China también generó un nuevo referente para una parte de los sectores izquierdistas franceses, que vieron en el maoísmo una nueva forma ideológica alejada de lo que se consideraba la burocracia o el gobierno burocrático de la Unión Soviética. Al igual que en el resto de Occidente, se van a producir acelerados cambios culturales también en esta época en Francia. Esto tiene que ver en parte con el éxodo rural, el surgimiento de la sociedad de consumo, la sociedad de masas, y los jóvenes se convierten en una categoría significativa con su cultura, sus movimientos contraculturales, sus ídolos musicales, su cuestionamiento al estilo de vida que se ofrecía en ese mercado de consumo y en ese capitalismo de posguerra. En el plano intelectual, numerosos pensadores como Marcuse, Sartre, Simone de Beauvoir, Wilhelm Reich, Pierre Bourdieu, Louis Althusser, fueron leídos y discutidos e influyeron en estos jóvenes estudiantes franceses. Con todos estos antecedentes podemos ubicarnos mejor entonces en el momento histórico, ese punto de inflexión que se dio en la noche del 10 de mayo, conocido como la Noche de las Barricadas, protagonizada por decenas de miles de estudiantes en ese barrio latino. Las negociaciones que se iniciaron con el rectorado de la Sorbona fracasaron, las autoridades no aceptaron la liberación de los detenidos, la policía disolvió las barricadas por la fuerza, se produjeron cientos de heridos, y al día siguiente carros blindados se desplegaron por la capital francesa. Ante estos sucesos, se convocó a una huelga general, como decíamos, para el lunes 13 de mayo. La manifestación de ese día congregó a unas 200.000 personas, mientras, como decíamos, 9 millones de trabajadores en toda Francia seguían la convocatoria de huelga. Pararon los trenes, las fábricas, los aeropuertos, las industrias, la prensa. Hasta ese momento no había precedentes de huelgas tan masivas y en todo el territorio francés que lograsen reunir a tantos millones de huelguistas, ¿no? Estamos hablando de 9 millones, es una cifra realmente muy importante. Los obreros de los grandes complejos industriales además ocuparon, como decíamos, sus lugares de trabajo. Yo les voy a proponer ahora escuchar una canción en la voz de Joaquín Sabina, que habla un poco, se llama 1968, y habla de este mayo francés y también en parte de la influencia que este mayo francés tuvo en otros países europeos. Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos
de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rimbaud. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta De Gaulle. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Silvia, sí. ¿Me dejás contar una anécdota de Claro ese que momento? Yo estaba estudiando álgebra lineal con... se me fue el nombre de una compañera de Junín que estudiaba, después se doctoró en matemáticas. Estábamos preparando esa materia en el centro de La Plata, era estudiante de la universidad, y le dije, estas anécdotas son más de marido y mujer, pero esto no tiene nada que ver con eso. Le digo a mi compañera, Analía Cripa, Analía, voy a comprar cigarrillo y vengo. Bajé a comprar cigarrillo
y la casa estaba a 1,5 cuadras del rectorado de la Universidad de La Plata, y entonces vi que había movimiento, y fui a ver qué pasaba, y cuando entro, toma de la universidad, pum, pum, cerraron las puertas, y me cambió la vida, no me fui más. Y no volví, nunca más volví a estudiar con Analía. Bueno, terminé preso ese día, terminamos 426 detenidos, así que de ahí en adelante fue otra mi vida. Ay, bueno, y ya me vas a contar más anécdotas cuando entre en alguno de los programas próximos a hablar de los estudiantes en Argentina, por supuesto, el movimiento estudiantil de Argentina, que ahí en realidad podría aportar algunos aspectos como profesor de historia, pero en realidad de las vivencias, sin duda que vas a tener miles de aportes para hacer. Pero la verdad que me resultó divertida, además, esta anécdota tuya. 4 de julio, fíjate la fecha, 4 de julio del 68. Bueno, vos estuviste cuando festejamos mis 50 años de militancia ahí en el barrio de Loma sí, acá en el sur del Gran Buenos Aires. En Avellaneda. No, más al sur, no importa, Esteban Echeverría. Bueno. Bueno, Lomas creo que era. Aquella movilización estudiantil que originariamente obviamente no pretendía ser tambalear al poder, sino obtener más libertades, se extendió durante los meses precisamente de mayo, junio e incluso julio. El gran historiador inglés Eric Hobsbawm sostiene que a pesar de la aparente insignificancia del movimiento estudiantil, se convirtió en el detonador más efectivo para movilizar realmente a los trabajadores. En Nantes, los obreros y los agricultores cortaron los accesos a la ciudad, controlaron el precio de los productos ofrecidos en las tiendas, las cuales solo podían abrir con autorización del comité de huelga. En estos momentos, en muchos de los centros de trabajo en huelga comienzan a plantearse además la cuestión del poder obrero en las empresas, poniendo verdaderamente en cuestión la autoridad del Estado y la autoridad también de los patrones. Algunas de estas fábricas empezaron a trabajar bajo control obrero, por ejemplo. El 25 de mayo, el gabinete de Pompidou acepta iniciar negociaciones con los representantes de los obreros en huelga, que van a concluir el 27 de mayo con los acuerdos de Grenelle, en los que se recoge un incremento del 35% en el salario mínimo industrial, el 12% de aumento en la media de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral y más días de vacaciones, entre otras conquistas. La Sorbona, sin embargo, se va a mantener ocupada hasta el 16 de junio. Las movilizaciones, en su momento de apogeo, pedían la dimisión de Gaulle, que se había trasladado a la República Federal Alemana, a la ciudad de Baden-Baden, para entrevistarse nada menos que con el general Charles Massou, comandante en jefe de las fuerzas francesas en la intervención del ejército francés en Argelia, ¿verdad? Es uno de los padres de la doctrina de la seguridad nacional que después llegó a nuestros pueblos. Y bueno, y eso había generado una gran inquietud ante la posibilidad de la intervención del ejército contra los estudiantes. El mismo día 30, De Gaulle regresó a París y se dirigió al país por la radio, anunciando que no dimitiría, pero disolvió la asamblea y convocó a elecciones en un plazo de 40 días. Distintas empresas comenzaron a retornar al trabajo tras diversas conversaciones locales que tomaban como base esos acuerdos de Grenelle, aceptándose además el pago de los días de huelga. Los incidentes se trasladaron de París a los núcleos industriales, donde en algunas fábricas continuaron las huelgas. El 10 de junio, un joven estudiante de secundaria murió en los enfrentamientos y esto provocó nuevos disturbios en París. De Gaulle decretó entonces la disolución e ilegalización de grupos de izquierda, prohíbe las manifestaciones callejeras durante 18 meses. Y también amnistió a 50 militantes presos de la OAS
esta organización de ultraderecha, que estaban condenados por asesinato, con el objetivo de crear grupos de acción ciudadana contra lo que llamó los elementos incontrolables. Durante un violento mes de junio, la totalidad de los centros de trabajo fueron volviendo poco a poco a la normalidad, bien por acuerdos de los trabajadores, bien por la intervención policial. Las diversas reivindicaciones que confluyeron en el Mayo francés, estudiantil y juvenil, abarcaron un amplio espectro que incluía mayores libertades sexuales, educación igualitaria, movimientos antibélicos contra la guerra de Vietnam, movimientos feministas, ecologistas y la certeza de que todo es político. En el Mayo francés, la política, la lucha y la discusión ingresó al terreno del feminismo, a las nuevas relaciones hombre-mujer, a la anticoncepción, al reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como último medio de escoger libremente cuántos hijos quería tener una mujer y cuándo los quiere tener. Durante esas semanas, millones de personas se movilizaron tras aires de revolución. De a poco todo volvió a la normalidad. La humanidad será feliz cuando el último burócrata sea colgado con las tripas del último capitalista. Así arengaban los estudiantes del Mayo francés. Seguimos hoy sin encontrar la felicidad, pero buscándola, porque en las calles, a partir de ese Mayo francés y de todos los mayos y todos los 68 que también tuvieron su epicentro en América Latina, a partir de ese momento las calles continuaron siendo, desde entonces y para el mundo entero, el escenario político por excelencia donde se libran las batallas por la libertad y por la igualdad. Y bueno, con esto terminamos con la historia de Francia y su Mayo del 68, y la semana que viene empezaremos a transcurrir por los territorios de América Latina y sus 68. Bueno, Silvia Visconti, como siempre, nos toca la fibra íntima, así que me cuesta siempre trabajo hablar cuando la tengo que despedir. Así que muy lindo, Aarón, nos vamos para hasta el lunes que viene, Silvia. Hasta el lunes que viene. América Latina. Muy bien. Y fue Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde.